Bueno, como siempre, perdón, tenemos un turno de palabras hacia los ponentes y queremos empezar pues con el público que está vía streaming. ¿No? ¿No? Vale. Hay una pregunta online. Con permiso. Esta pregunta la hace Araceli Raimundo y es la siguiente. En Canarias la normativa fue muy laxa en la exigencia de garantizar el confort en el interior de las edificaciones y no suele haber aislamiento. En la actualidad hay ayudas para ello, pero como el coste es superior que poner placas para la climatización, a pesar de que el envolvente dure toda la vida útil y las placas unos 20 años, se están priorizando las LED. ¿Consideran que esto es sostenible? ¿No deberíamos priorizar el ahorro para que la instalación de la JER se minimice? Nada, respecto a la pregunta, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, desde nuestro punto de vista, es la base, ¿vale? O sea, es crítico no solamente hablar sobre generación, sino también sobre el otro lado de la balanza. Y lo cierto es que nuestra demanda va aumentando y seguirá aumentando, entre otras cosas, por el vehículo eléctrico. Entonces, lo que comentábamos antes en la presentación, estábamos aumentando las puntas de demanda. Históricamente, si analizamos los datos del anuario, ven que las puntas de demanda van aumentando, van en incremento. Cuando tengamos el vehículo eléctrico, seguirá el incremento y esas puntas de demanda afectan a la generación gestionable. Por tanto, siempre hay que priorizar la eficiencia energética y luego también otras medidas, como por ejemplo la gestión de demanda. Y obviamente no se puede dejar de lado ese tipo de actuaciones y tienen que avanzar casi en paralelo. O sea, al final es lo que comentamos. Esto es como el mismo ejemplo que estábamos utilizando antes con el médico, ¿no? No, para tratar una dolencia no solamente te dan una pastilla, te suelen dar varias. Y cuanto más edad tienes o más necesidades tienes, te dan muchas más. Pues lo mismo. O sea, aquí esto no solamente es atacar o eficiencia energética o renovables, no, es atacar todo. Tienes que reducir en ambos, ¿vale? Esa es un poco la idea. Sobre la primera parte de la pregunta yo tengo un poco que aportar, entonces es una cuestión más jurídica. No me atrevo a hacer ningún comentario porque he dormido poco. Por la segunda parte, pues solamente reforzar lo que ha comentado mi tocayo Santiago, que no tiene mucho sentido que reforcemos bueno, no tiene mucho sentido. Tiene sentido hasta cierto punto reforzar la movilidad eléctrica si después implica tener que quemar más fósil. No sé si conocen un meme muy famoso de que es un vehículo Tesla que está averiado y viene una grúa a cargar la batería y trae un generador eléctrico de gasolina. Entonces, muchas veces los vehículos eléctricos son eso, estamos emitiendo electricidad o consumiendo combustibles fósiles no dentro de las ciudades, que tiene unas ventajas muy claras porque reducimos la contaminación atmosférica, no gases contaminantes dentro del entorno urbano, pero la estamos llevando a otro sitio. Entonces, únicamente es la aportación que puedo hacer. Bueno, primero, muchas gracias. La verdad que ha sido bastante interesante porque desde la guía una de las metas que se persigue es reducir esa dependencia de energías no renovables, ¿vale? Y del planeamiento es muy importante. Una de las preguntas que sí nos gustaría hacer es en la metodología que planteaba Santiago 1. El último paso era analizar el territorio, ¿no? Entiendo. Te encontrabas con que la problemática de las atenciones sectoriales, las aeronáuticas, los espacios naturales, pero a la hora de planificar ese sistema energético, ¿se ha tenido en cuenta los riesgos y los impactos que ocasiona el cambio climático? Porque sí nos hemos encontrado muchas veces que de pronto, por ejemplo, en Tenerife hay un corte eléctrico, hay un corte de energía, se queda sin luz y el cambio climático al final trae lluvias, trae viento, inundaciones, trae subida del nivel, bueno, todo lo que todo el mundo conocemos. Entonces, esa era la pregunta. Sí, hasta cierto punto. O sea,
no hasta el punto de determinar cuáles son los riesgos de inundaciones y demás o cómo puede afectar sobre las renovables, que eso desde nuestro punto de vista requiere un análisis incluso más de detalle. Ya no solamente hablar en el ámbito de la planificación, sino una vez que se hacen los estudios ambientales asociados a esos parques eólicos o plantas fotovoltaicas, que se incluyan ese tipo de medidas. Y el ejemplo, comentábamos la biorefinería esta que acabamos de montar abajo. Junto con esa biorefinería, para el desarrollo de esa tramitación administrativa, hubo que presentar un plan de autoprotección. Y ese plan de autoprotección tenía en cuenta los efectos del cambio climático. Nosotros estamos ubicados en Pozo Izquierdo, en una zona que es como una salida de barranco, porque estamos cerca del mar. Pues hubo que plantear de, oye, si hay una inundación y además hay una catástrofe en el sentido de que pasa algo en la refinería, por donde entran los medios de protección. ¿Vale? Entonces, ya empiezan a ver como más derivadas al problema. Y la planificación tiene un cierto límite, o sea, tú tienes que planificar en base a todas las herramientas que tienes en la mano, pero sin sustituir el proyecto de detalle. Y es ahí donde deberíamos aspirar, ¿no? Obviamente, si existe la potencialidad de implementar eso como una restricción más al modelo, estupendo. Por ejemplo, hidrobombeo. Planteas en un hidrobombeo el riesgo de que se pueda romper la presa y que inunde todo hacia abajo. Oye, ese tipo de estudios interesan y no es que no es que interese, es que son necesarios, son obligatorios. Y se suelen exigir a efectos de estudio de impacto ambiental, pero si se pudiera incluir para el resto de la planificación, estupendo. Hay cosas que son un poco más complejas de analizar o tal como a lo que nos hemos enfrentado nosotros. A lo mejor sí es más factible, pero hasta ese nivel, ese tipo de restricciones sí que no lo hemos llegado a implementar en los modelos actuales. Le voy a hacer una pregunta, pero es para que me den las soluciones. ¿Consideran que el actual marco normativo en materia de urbanismo y ordenación del territorio responde al desafío de reducir la dependencia de las energías no renovables? Y en el caso de ese que no, pues ¿cuáles serían las soluciones? Bueno, el evento este que organizo, que es el Green Dream Gran Canaria, que desgraciadamente no existe el Tenerife, el Green Dream Tenerife, así que invito a que alguien lo organice. Viene una compañera que estuvo hablando sobre la normativa sobre especies exóticas invasoras, que es parte de un Real Decreto Nacional, y me hizo un comentario que me pareció muy curioso, en plan, las normativas novedosas tienen la ventaja de que sirven para acatar problemas nuevos o que no se habían hecho, pero una vez que se publican, se aprueban, hay que armonizarlas, porque en cuanto se empieza a trabajar con ellas, se ve que tienen carencias. Pero hasta que, ¿qué pasa? Que como un coche nuevo, con tecnología nueva, que hasta no lo pones en la calle, no sabes si falla. Entonces, aquí tenemos el problema de que, creo yo, se está muchas veces actuando cuando el problema ya te está pisando o ya te ha pisado. Y por supuesto, siempre hay que ir mejorando continuamente. Las soluciones yo no las tengo. ¿Sabes? Podemos hablar de. Yo pues sí puedo plantear soluciones para que nuestro trabajo sea más fácil. Entonces, uno de ellos es que la disponibilidad de datos que sea mayor. Entonces, muchas veces ha sido un gran avance en Canarias cuando ya hemos pasado de datos de consumo eléctrico de nivel insular a nivel local, pero pues, seguro que todavía podemos ir a más. Con los factores de emisión pasa lo mismo y otra solución puede ser esto, que ya tengamos una herramienta de calculadora de huella de carbono y más variables ambientales de cambio climático que nos sirva. Insisto lo de antes, este esfuerzo se debería hacer con las otras variables ambientales. Pero el resto entiendo que también es una labor de la sociedad civil, sobre todo del legislador, que al final es el que tiene que ponerse las pilas. Siento no haberte completado, pero si nos dieran hoy la solución, saldríamos hoy en el periódico. ¿No? Hola, bueno, gracias a los dos. Esta pregunta te la doy a ti, Santiago de ITC, que es la pregunta del millón, pero antes no me dio tiempo a verlo en tu presentación porque pasaste muy rápido con el tema del autoconsumo, que básicamente la pregunta que te voy a hacer es cuánto porcentaje de la demanda al final cubriría realmente el autoconsumo, y yo supongo que no es suficiente, pero bueno, entender un poco cuánta necesidad real tenemos aquí en Canarias, por lo menos de esa instalación de energías renovables en estos lugares
naturales, digamos, de la planificación. No sé si me explico, ¿no? La típica pregunta que siempre se hace, pero pasaste súper rápido, no me dio tiempo a entender los datos. Lo primero, los números están publicados en la web del Observatorio Energético de Canarias. Esto es importante que recargarlo porque, claro, a lo mejor ahí pueden hacer un análisis más específico. A priori, el autoconsumo. El autoconsumo es una herramienta, pero no es solamente, no es la solución. O sea, ahí la solución, como ya estuvimos comentando antes, es un mix diversificado. ¿Por qué? Porque el autoconsumo estamos hablando de que es fotovoltaica. Fotovoltaica que solamente cubre en el periodo diurno. En el resto del día vas a tener que utilizar almacenamiento y a veces el almacenamiento no es la mejor solución. La mejor solución siempre es producir energía. Y por ahí entran otras fuentes energéticas, por ejemplo, la eólica, la geotermia, etcétera, ¿vale? Porque esto es un aspecto clave siempre. O sea, la idea es no producir para almacenar, sino almacenar cuando es necesario. La idea es producir cuando tienes esa demanda, ¿vale? Entonces, si teniendo en cuenta esa base, pues la otra parte que es importante es, si estamos en un edificio, si quieres ir solamente con fotovoltaica, estamos hablando de porcentajes de cobertura de demanda de en torno a un 40%, 40-45%. Si empiezas a añadir almacenamiento energético, puede llegar hasta el 100%. Pero a partir de que pasas del 80%, ya comienzas a tener un problema. Y es, los que son economistas a lo mejor lo entienden por la regla de Pareto. Cuando llegas al 80% del objetivo, el resto va a suponer ese último 20%, un 80% del esfuerzo. O sea, porque ya llegas a un punto en el que tienes que almacenar hasta el peor día del año, la energía que necesitas en el peor día del año cuando tienes encendido todo. Entonces, ¿cómo se calculaba en la estrategia? En la estrategia de la fotovoltaica, pues que para llegar a ese 40% de la demanda en las edificaciones, ojo, en las edificaciones, porque no estamos hablando de la demanda, por ejemplo, de una carretera ni de un puerto, había que instalar en torno a 1027 megavatios. Ese era el número, o 1021, bueno, 1020. Si queríamos ir al 100%, ya había que combinarlo con almacenamiento energético. ¿Y cuánto era la potencia máxima que se podía instalar? En torno a unos 11.000. O sea, hay superficie encubierta de sobra, ¿vale? Y esto solamente añadiendo las edificaciones, las cubiertas de edificaciones. Si ahora empezamos a añadir, por ejemplo, las cubiertas de aparcamiento, otros sitios, lo que le suelen comentar, suele nombrarse como antropizado, pues ahí aumenta mucho más la potencia. O sea, el autoconsumo, o sea, la instalación en zonas antropizadas o en zonas de edificio es una buena parte, pero el problema de fondo no es el suelo, el problema de fondo es la tecnología que estás utilizando, que solamente produces en un instante determinado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si ha quedado alguna pregunta más pendiente, la podemos tratar y responder al final de la jornada, porque por una cuestión de agenda, de cumplir con las ponencias,